Hoy continuamos con la serie basada en el Salmo 23, la vida en el redil. Ese salmo, joya de la literatura judía, si lo quiere ver así como tal, como libro, que además de ser palabra de Dios, es un salmo precioso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Estamos estudiando este salmo en una serie que hemos denominado La vida en el redil. Hace 8 días leíamos o escuchamos prácticamente el salmo en hebreo, cómo se escucha. Porque además de que tiene una forma en cuanto a gramática y expresión, una forma literaria bella, exquisita, la expresión del salmo, la forma en la que se expresa palabra por palabra es algo extraordinario, y lo escuchábamos en hebreo. Hoy tenemos la oportunidad y vamos a escuchar el mismo salmo, pero ahora en checo. Y le he pedido a la profesora Alena Pomillova. Ella tiene años de estar aquí en Tehuacán. Ella es originaria de la República Checa. Y yo le pedí que ella pudiera leernos este salmo, el Salmo 23, en su idioma natal. Van a escuchar el Salmo 23 en una versión antigua, en checo. Esta última impresión se hizo allá por el año de 1613, en donde la reforma estaba en su auge, pero la necesidad de hacer que la palabra de Dios llegase a toda Europa y se extendiese para que la gente lo pudiera escuchar, leer y vivir, y la palabra de Dios fuera accesible, se empezaron a traducir las Biblias que en su momento solamente estaban en latín, la Biblia oficial que era la Vulgata Latina, y se empezaron a traducir a los diferentes idiomas vernáculos de cada uno de los países. Juan Hus, precursor de la Reforma, él nació en la República Checa. Platicando hace un momento con Alena, ella me decía que la casa de Juan Hus, donde él nació, estaba a unos 50 kilómetros de donde. Sí, 50 kilómetros. Y vamos a escucharlo, este salmo, el Salmo 23, una versión que se le conoce como la Biblia Kralixe. Esta Biblia se le lleva este nombre en honor a la ciudad donde fue traducida por un obispo de la iglesia morava, el obispo Jan Blahoslav, pero ya me va a reprobar ahorita. Y vamos a repetir, la idea era hacer que la gente lo escuchara o leyera la Biblia en su propio idioma. Y vamos a escuchar el Salmo 23. Yo le invito a que ponga mucha atención, aunque no le va a entender, pero usted sabe, el 23 les recuerda que les puso un reto de que al final de esta serie podamos nosotros aprenderlo de memoria. Escuchemos el Salmo 23 en checo, en esta antigua versión. Elena, por favor, gracias. Žalm 23. Žalm Davidův. Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku. Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mě přivodí. Duši mou očerstvuje. Bodí mě po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty se mnou jsi, prud tvůj a hůl tvá, toť mě potěšuje. Strojíš stůl před obličejem mým naproti mým nepřátelům, pomazuješ olejem hlavy mé, kalich naléváš, až oplývá. Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mě budou po všechny dny mého života. A přebývati budu v domě Hospodinově na dlouhé časy. Gracias. Quisiera pedirte, si fueras tan amable, de leernos solamente una vez más el versículo 1, porque es la continuación de lo que vamos a hablar. Jehová es
mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo se lee? Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku. Nada me faltará. En checo, ¿cómo se podría traducir? Jehová es mi pastor, no tendré ninguna escasez. Gracias. No tendré ninguna escasez. Qué precioso. Gracias, Elena. Híjoles. Qué orgullo de una oveja expresar, no solo es mi pastor, sino como mi pastor tiene cuidado de mí y no tendré escasez de nada. Nada me faltará. Leyendo un poco, tratando de investigar acerca del cuidado de las ovejas a nivel general en el mundo, encontré precisamente sobre el cuidado, reproducción, crianza de las ovejas, que tiene que ver con el ganado ovino. Y leyendo un poco acerca de esto, hay, entre muchas de las necesidades para que una oveja pueda sentirse satisfecha, contenta y haya o cumpla el propósito, el ganadero, de una buena crianza, una buena reproducción y las ovejas y poco a poco aumentar su ganado, la mayoría concuerdan en que por lo menos hay tres cosas básicas que tiene que tener cuidado quien se dedica a la crianza de las ovejas. Hay tres cosas básicas. La primera tiene que ver con el ambiente adecuado. Tiene que preocuparse, dan consejos sobre eso. La segunda, además del ambiente adecuado, es el alimento adecuado. Un pastor, un ganadero de oveja, tiene que estar muy pendiente de la alimentación que están recibiendo las ovejas. Y finalmente, la tercera es la salud. Tiene que preocuparse este triángulo que tiene que ver con el ambiente adecuado, el alimento adecuado y con la salud. Tres cosas que tiene que estar pendiente el pastor o el ganadero. Regreso al primero, que tiene que ver con el ambiente adecuado. Básicamente hay 5 cosas que tiene que preocuparse. La primera es preparar un refugio correcto y adecuado para todo el año. Posiblemente habrán 2 periodos en el periodo de la crianza de la oveja, especialmente en el oriente. Tiene que ver con la estadía en el rebaño, en el corral, en donde está la oveja un buen tiempo en ese corral, y después cuando sale a pastar también había que encontrar un refugio adecuado, porque las inclemencias del tiempo, tanto el sol, la lluvia, el frío, el agua, podían afectar a la oveja. Entonces el pastor tenía que preocuparse primero de hacer un buen corral, un corral adecuado, un corral en donde hubiera, y también en la salida, también a lo largo de todo el año. En ese corral, otra de las cosas que tiene que preocuparse es la cama. La camita donde va a recostarse y a descansar la oveja, que tiene que ser agradable, por llamarle de alguna manera. Tiene que ser confortable. Una oveja contenta puede reproducirse y tener una buena salud. Así que además del ambiente del rebaño, del lugar adecuado, una cama que produzca descanso en la oveja. La tercera cosa tiene que ver con la alimentación adecuada. Recomiendan que dentro de la alimentación no se guarde por más de un mes la paja o el grano que se ha de comer la oveja. Así que tienen que estar muy pendientes lo que va a comer dentro de, y también hacerle una buena limpieza, un lugar ventilado para evitar la reproducción de bacterias y que la oveja se pueda enfermar. Y una cosa muy importante, que tenga una cerca de protección, por 2 cosas. Primero, para evitar que algún depredador pueda venir y atacar al rebaño.
Y la segunda cosa es que una oveja debe de sentirse segura. Y aunque posiblemente no piense y diga, este corralito, esta cerca me protege para que no vengan los lobos, el hecho de tener límites, de sentir una limitación, le da seguridad a la oveja. Así que una cerca adecuada que impida que un depredador venga, que impida que también salga y que también la misma cerca le lastime, porque las cercas pueden lastimar. Los límites dan seguridad, pero cuando los límites no son los adecuados, aún en nuestra vida cotidiana, los límites puedan también lastimarnos o herirnos. Dentro de esto estaba pensando por un momento precisamente en la segunda porción. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Es una afirmación orgullosa, atrevida, positiva de una oveja que se siente extremadamente, y escuche bien, extremadamente contenta en su dueño. Nada me faltará. Es una expresión que va más allá de decir es que necesito cosas materiales y tengo todo esto. No, esta expresión tiene que ver un poco más con la seguridad de la oveja y con el decir, no careceré del cuidado y dirección de mi pastor. Porque el que está allí, que es Jehová, es mi pastor, Él cuida de mí. Y si Él cuida de mí y si Él es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. ¿Por qué razón? Porque Él sabe lo que yo necesito. Hoy quiero invitarle a abrir su corazón, a pensar por un momento en que usted está dentro de ese redil, donde hay una cerca, donde hay una protección, donde hay alguien que tiene cuidado de usted y que sabe lo que usted y yo estamos necesitando. Por favor, anótelo por ahí. Dios sabe lo que yo necesito. Mi Dios sabe lo que yo estoy necesitando. Permítame darle 2 versículos de las Escrituras. El primero está allá en Mateo, en el capítulo 6. Precisamente Jesús está hablando sobre la oración en aquel lugar que conocemos como el Sermón del Monte. Y cuando empieza a hablar de la oración, en el capítulo 6, versículo 5 en adelante, antes de hablar sobre lo que es la oración y de enseñarlos lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, por favor, mire y escuche lo que Jesús dice. Piense por favor a Jesús sobre la montaña, viendo a la multitud, la gente hambrienta, sedienta. Es más, aún pensemos en cómo Jesús veía a esa gente, diciendo que Él tuvo compasión de la gente porque les veía como ovejas que no tenían pastor. Una oveja sin dueño, una oveja sin pastor es una oveja que está balando de miedo, busca, se mete en problemas tratando de encontrar seguridad, va de aquí para allá. Y así Jesús veía a estas multitudes como ovejas que no tenían pastor. Había líderes en su tiempo, había grandes hombres, grandes religiosos, orgullosos de su liderazgo, pero que no tenían compasión de esa gente. Y cuando Jesús se para y vio a esta multitud, les vio con esa gran necesidad. Y en esa gran necesidad, al enseñarles a orar, vea lo que dice en el versículo 8, Mateo capítulo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, aquellos que oraban y oraban y oraban sin sentido alguno. Y les dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre, mi Biblia dice lo siguiente, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él sabe, vuestro Padre sabe lo que yo estoy necesitando. Usted que es papá puede entender esto. Usted sabe
lo que su hijo necesita. Usted sabe porque cada vez que lo ve, usted conoce sus emociones. Usted conoce cuando él se siente afligido, aunque le diga, no, todo está bien. Usted sabe lo que está necesitando. Y así nuestro Padre Celestial, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos. Por favor, guarde esto en su corazón hoy en este día. Mi papi, mi papá, mi Padre Celestial sabe lo que yo necesito. Sabe lo que en esta semana, hoy, mañana, lunes, martes, yo estoy necesitando y voy a necesitar. Por eso en la Biblia, allí más adelante, Jesús ante esta multitud, al verles, les vio con preocupación o los vio preocupados. Y entonces, después de hablar de la oración, empieza a hablar sobre el afán y sobre la ansiedad que la gente tenía. Allí mismo, Mateo capítulo 6, en el versículo 32, Jesús dice lo siguiente: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora leo el versículo anterior, dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿O qué beberemos? Porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. No se afanen. La preocupación puede ayudarnos a tomar decisiones correctas, a no sentirnos cómodos. Pero cuando la preocupación va más allá de nuestros límites, donde ya es incontrolable, cuando entonces nuestra preocupación deja de ser, nuestra preocupación es más importante que nuestra oración y nuestra dependencia de Dios, entonces va a ser nociva para nuestra salud. Y Jesús, viendo a esa multitud, diciéndole: no se afanen. Yo sé que ustedes tienen su afán y su necesidad es levantarse cada mañana. ¿Qué voy a beber? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a vestir? ¿Qué va a ser de mí? Usted lo sabe, papá. Usted sabe su preocupación cada semana. ¿Qué voy a hacer con esto? Esta decisión, mis hijos, la escuela, el trabajo. Jesús dice: no se afanen, porque vuestro Padre sabe que tú tienes necesidad de comida, de vestido y de bebida. Así que aprende a entender, aprende a descansar en tu pastor, en aquel que suple todas tus necesidades. En el Antiguo Testamento encontramos algunos nombres con los cuales Dios se revela a su pueblo. Algunos son unos nombres completos, pero esos nombres compuestos tienen que ver con el carácter de Dios o con la persona de Dios, en los que Dios se revela de una forma muy especial para hablarle a su pueblo, a sus hijos, y hablarnos a nosotros qué es lo que podemos esperar de Él. Y esos nombres completos son muy interesantes, no vamos a profundizar en ello, nada más déjeme citarle algunos. El Elión, el Dios altísimo. Elohim, el creador todopoderoso. El Olam, el Dios eterno. El Roy, el Dios que me ve. El Shaddai, el Dios todopoderoso. Jehová Nisi, un nombre completo. El Señor, oh Jehová, es mi bandera. Jehová Rafa, Él es mi sanador. ¿Lo escuchó bien? Usted que está en este momento en casa postrado, o que quizás tiene algún familiar, háblele en este momento y dígale: ¿sabes qué? Tienes un Dios que es el que te sana. Jehová que sana. Jehová Roy, que es el que estamos hablando aquí en este pasaje. Jehová Roy, que es, Él es mi pastor. Él tiene cuidado de mí. Él me pastorea y nada me va a faltar. Jehová Sabaoth. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Shalom. Jehová
es paz. ¿Sabe? ¿No necesita conocer a ese Jehová Shalom hoy, en este día? ¿Cómo ha sido su semana? ¿Turbulenta? Jehová Shalom, Jehová su paz, Jehová Sidkenu, Jehová nuestra justicia. Y hay un nombre que tiene que ver con este salmo: Jehová Jireh, Jehová provee, o el Dios que provee. Es así como Dios se reveló y como le conoció a Abraham. Cuando Abraham una mañana se levanta, toma a su hijo y le dice: vamos a subir al monte de Dios y vamos a hacer un sacrificio. Dios le había hablado a él diciéndole: dame a tu hijo. Y esa mañana se levanta Abraham, toma a su hijo, toma la leña, toma el fuego, toma la daga y se enfila su rumbo a la montaña. Y mientras él va a punto de subir, le dice a sus criados: quédense aquí que yo voy con el muchacho a sacrificar. Y le dice algo muy interesante: voy a ir y voy a volver. Él tenía la fe de que iba a volver. Y cuando él va subiendo, su hijo le pregunta: papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está la daga, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿Qué ha de haber sentido Abraham? Pero ¿sabe lo que le respondió Abraham? Le dijo: no te preocupes, Dios se proveerá de sacrificio, Dios se proveerá de cordero. Esa era su confianza. Llegó el momento en que estaba a punto de sacrificarlo. Llegó el momento en que alza la daga. Dios le habla y le dice: detente. Y en ese momento él se voltea y ve en un matorral de unas espinas atorado allí al carnero que iba a sacrificar. Híjoles. Y en ese lugar él conoció a Jehová Jireh. Mire, escuche por favor, si trae su Biblia para que usted lo pueda leer. Génesis capítulo 22, por favor, si va conmigo rápido, versículo 14. Vea la expresión de confianza, la expresión de alguien que en ese momento está conociendo a Dios en una, en una no dimensión, en una necesidad, y Dios se le revela. 22, versículo 14. Y llamó a Abraham, después de que vio de que sucede eso, y llamó el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y el nombre que dice allí es Jehová Jireh. Jehová proveerá. Pensar por un momento: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es pensar en ese Jehová, mi pastor. Jehová Roy, Jehová el pastor. Y que como Él es mi pastor, Él tiene cuidado de mí. Nada me faltará. Nada me faltará. Estoy haciendo mucho hincapié en esto, porque creo que es el buen tiempo. Han sido meses de desierto, han sido meses inciertos para algunos. Aunque yo sé que a lo mejor algunos de ustedes me están diciendo: pero es que yo tengo fe y todo eso. Sí, pero si usted es honesto o honesta, ¿no ha habido momentos en que se ha sentido que le están sobrepasando las cosas? No ha habido momentos en este tiempo en el que de repente se siente como en la alberca, ¿no? El agua fue subiendo poco a poco y ya la tiene hasta acá. Y que si usted se mueve, ¡pum!, el agua se sale y ya no puede moverse. Hoy necesita aprender a descansar. Hoy necesita aprender a confiar en su pastor, y que le está diciendo: no te preocupes, yo estoy proveyendo, yo estoy contigo.
Ahora, mire, déjeme decirle algo muy interesante. Esta palabra de faltar, yo le preguntaba a Elena la expresión escasez, que cómo se traduce en la versión en checo, decía es que no sufriré escasez. Bueno, en hebreo, en el Antiguo Testamento se menciona 3, 4 veces, creo, a lo sumo, la misma palabra de faltar. Y una de ellas que se menciona es precisamente en los primeros capítulos, o en el capítulo número 2 de Deuteronomio. Si va rápido, por favor, allí. Es la misma palabra, y en donde Dios, hablando al pueblo de Israel a través de Moisés, les dice algo sumamente interesante. Deuteronomio capítulo 2. Luego volvimos, está relatando Moisés diciendo al pueblo de Israel, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Mire, les está diciendo, bien, llegó el momento en que teníamos que pasar por ese lugar, por la tierra de los hijos de Esaú. Y les dice, cuando ustedes vayan a pasar, ustedes van a observar algo. Los hijos de Saúl van a tener miedo de ustedes. Y Dios les dice, cuídense. No aprovechen eso para sacar ventaja. Cuiden eso. Ahora, vean lo que sigue en el versículo 5. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Entonces, no te voy a dar nada. Pero ahora, escuchen lo que les está diciendo. O sea, van a tener miedo, pero no saques ventaja de eso. Versículo 6. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos agua y viviréis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo. Y vea por favor la última parte. Jehová tu Dios ha estado contigo estos 40 años en este desierto. Y dice, y nada te ha faltado. Es la misma palabra, nada me faltará. No va a escasear. Fíjese qué interesante. Dios está diciendo, mira, vas a pasar en medio de este pueblo que son los hijos de Saúl. Y cuando tú vayas pasando, si tienes hambre, vas a comprar. No les pidas regalado, cómpralo. Tienes el dinero suficiente. Si tienes sed, compra agua. No te aproveches de eso. Vas a pasar por este camino. No seas encajoso. Pero luego le dice lo siguiente, pues ¿sabes por qué? Porque tu Dios te ha bendecido. Tu Dios te ha bendecido. ¿Cuántas veces se nos ha olvidado que en estos meses terribles, que en estos meses de estrechez, Dios nos ha bendecido? ¿Cuánto se nos ha olvidado de que en este desierto que hemos pasado como el pueblo de Israel, no ha sido tan cruel, porque nada nos ha faltado? Escúchelo bien, por favor. Creo que lo más terrible que podamos tener los seres humanos es la ingratitud. Y cuando nosotros somos ingratos, dejamos de ver la gracia de Dios. Y Dios le está diciendo, mira, has pasado por este desierto, no hay duda de eso. Has pasado tiempos difíciles, pero escúchame, dame una vez que te haya faltado algo y dímelo. Por favor. Piense un momentito ahorita usted ahí en casa. En este desierto, Israel pasó 40 años. Nosotros vamos, ¿cuántos? Marzo para acá.
Israel pasó 40 años de desierto y dice, y estos 40 años que tú has pasado, mencióname una vez en donde te ha faltado algo. Dímelo. Dígame usted hoy en esta mañana, ¿no es cierto que Dios ha sido bueno con nosotros? ¿No es cierto que nuestro pastor, el príncipe de los pastores, ha sido bueno con nosotros? ¿No es cierto que Jesús, el buen pastor, ha estado con cada uno de nosotros? En Lucas capítulo 12, versículo 32, Jesús, hablando a los discípulos, les habla de una manera tierna, porque algo había visto en ellos. Lucas 12, versículo 32, no temáis, manada pequeña. Ovejas ahí. No sé si usted alguna vez ha visitado un rebaño, una cerca donde hay ovejas. No es tan fácil que si usted se acerca, la oveja está bien amigable, ¿no? Si lo desconocen, si usted no le conoce a la oveja, solo la oveja conoce a su pastor y sabe cuando el pastor se acerca para darle alimento. Pero si usted está en un corral y de repente se acerca, la oveja se va a una esquina y ahí se esconde y empiezan a ladrar, temerosas. Sus ojos se le saltan por ese miedo. Yo no sé si Jesús estaba viendo a sus discípulos de esa forma, arrinconados por allí, miedosos. Y Jesús se voltea y les dice, no temáis, manada pequeña. O sea, se sienten insignificantes, son una manada pequeña, quizás no son comparables con una gran manada, fuerte, poderosa y en medio de la multitud. No, dice, quizás te estás viendo como una manada, como un grupito pequeño, pero la expresión no temas es la que va a dar tranquilidad. No temas, ¿por qué? Porque yo tengo cuidado de ti. No temas, porque si al Padre Celestial le ha placido darles a ustedes el reino, díganme qué no puede hacer por ustedes. Jesús lo dijo, si vosotros siendo malos, ustedes saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará su Espíritu Santo y todo lo que le pidan. Nada me faltará. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Lo hizo con Elías allá en el desierto, llevándole en la mañana alimento, carne, y por la tarde pan, y junto a un arroyo, y no le faltó agua, alimento a Elías. Y cuando el día que faltó no lo dejó morir, lo levantó y le dijo, ahora vas a ir a tal lugar. Y Elías fue a la casa de una viuda que estaba en una situación terrible. Su decisión era morir. Había salido a hacer una pequeña torta de pan y morirse para ella y para su hijo. Y llega el profeta Elías y dice, ¿qué vas a hacer? La mujer le dice, es que estoy preparando esto porque me voy a morir. Elías le dice, no, prepárame una a mí y luego para tu hijo. Y se la preparó. Y usted puede ver esta historia, segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Dice que esta mujer fue sustentada. Dios sabía lo que le faltaba a esta mujer y envió al profeta ahí. Y Dios sabe lo que usted está necesitando. Y sabe una cosa, le va a sorprender a quién va a enviar para suplir su necesidad. Dios le envió a Elías los cuervos. Dios le envió después a esa mujer un profeta. Y a veces Dios nos va a sorprender. Bien, el apóstol Pablo lo expresó allá a los filipenses en el capítulo 4, donde les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les va a faltar conforme a sus riquezas en gloria. Y una cosa más, como padres tenemos una gran preocupación. Podemos decir, bueno, yo ya estoy de paso, ya salí, pero los que vienen tras de mí, mis hijos,
Mire, subraye este versículo, o vaya o escríbalo y después léalo en casa, ore, créale a Dios. Salmo 37, versículo 23, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Dios tiene cuidado de usted. Dios tendrá cuidado de usted esta semana. Y quiero terminar con este versículo y quiero dejárselo. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Si quiere leerlo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 5, perdón, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de usted. Y quizás se está viendo como oveja arrinconada en ese rebaño, miedoso. El ruido le espantó. Y Dios le dice, no temas, manada pequeña. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Buen Dios, te agradecemos hoy en este día, porque si tú sustentaste al pueblo de Israel por 40 años y nunca les faltó nada, Dios, nuestra confianza y nuestra fe es en ese Dios que prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Quiero orar por cada familia que está en casa, por aquellos, Señor, que se sienten acorralados en ese lugar, Dios, y que su preocupación es: ¿qué haré? ¿A dónde iré? Y que están angustiados. Quiero pedirte, Señor, que tú tomes sus vidas y que tú tomes nuestra vida. Hoy ponemos en tus manos nuestras necesidades y súplelas conforme a tus riquezas en gloria.